No hay aviso, no hay escena, no hay explicación final. Carl Jung observó algo profundamente inquietante en las personas con alta empatía, algo que la mayoría nunca ve venir. La sociedad ha sido entrenada para creer que los empáticos son suaves, dóciles, infinitamente pacientes, casi diseñados para absorber el dolor ajeno sin romperse. Se asume que pueden ser heridos una y otra vez, que metabolizan el trauma en silencio y devuelven comprensión, que existen para justificar la crueldad ajena con empatía. Pero Jung llegó exactamente a la conclusión opuesta. Desde la psicología profunda, descubrió que una persona con la función del sentimiento altamente desarrollada puede convertirse en la personalidad más peligrosa que existe, si cruzas una sola línea crítica. El problema es que esa línea casi siempre es invisible. La mayoría no se da cuenta de que la ha cruzado hasta que ya es demasiado tarde. Y lo verdaderamente perturbador es esto. Cuando esa línea se rompe, no hay gritos, no hay explosiones emocionales, no hay venganza ni escándalo. No habrá confrontación, no habrá negociación, simplemente desaparecerás de su mundo interior. Antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios una sola frase. La empatía también tiene límites. No es solo participación, es una forma de posicionarte conscientemente en este tema, y además ayuda a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Si este tipo de análisis profundo te aporta claridad, considera apoyar el canal con Super Chat. Es una forma directa y honesta de sostener este espacio sin diluir su profundidad. Y suscríbete al canal, porque es así como este tipo de contenido psicológico serio logra sobrevivir en el algoritmo. El empático no necesita vengarse, porque su arma principal no es la agresión, es la cesación emocional absoluta. No te destruye externamente, simplemente deja de reconocerte internamente. Cierra una puerta en su mente que, una vez cerrada, desaparece en la pared como si nunca hubiera existido. Y esto plantea una pregunta esencial. ¿Qué mecanismo específico activa este evento irreversible? ¿Que lleva a alguien capaz de soportar cantidades inmensas de dolor a decidir, con una precisión fría, que ya no formas parte de su realidad? Jung no utilizó términos de psicología popular, pero describió esta naturaleza con absoluta claridad. No se trata simplemente de personas que sienten mucho. Esa es una comprensión superficial. Son observadores. Escanean y procesan su entorno en una frecuencia inaccesible para la mayoría. Mientras hablas, escuchan el ritmo de tu voz, pero también leen los micromovimientos de tu rostro. Detectan la disonancia entre las palabras que eliges y la intención que emana de ti. Perciben la sombra que cruza tus ojos cuando crees que nadie te observa. Ven cómo actúas cuando piensas que eres anónimo. Conectan tus valores declarados con tus acciones reales. A veces, durante meses, incluso años, sienten la tensión de una habitación antes de que se pronuncie una sola palabra. En esencia, son detectores de incongruencia vivientes. Pero su rasgo más peligroso, y el que atrapa a manipuladores y narcisistas sin que lo sepan, es su paciencia. Rara vez te exponen de inmediato. Cuando detectan una mentira, no señalan ni exigen confesiones. No crean escenas. Archivan la información. Recuerdan, analizan, correlacionan. Te dan margen, no para que te destruyas, sino para ver si usarás ese espacio para corregirte o para atarlos más fuerte. Quieren creer que están equivocados. Quieren pensar que eres mejor que los datos que observan. Esa paciencia crea una falsa sensación de seguridad en quien manipula. Empiezas a sentirte intocable. Crees que tu máscara es perfecta, que tu encanto funciona, que el empático es ingenuo. Piensas que no hay consecuencias porque no hay reacción visible. Pero mientras celebras tu supuesta victoria, se está formando un expediente silencioso en la conciencia del empático. Cada mentira queda registrada. Cada promesa rota se archiva. Cada intento sutil de distorsionar su percepción se marca como una señal de amenaza.
El empático no olvida las heridas emocionales, las trata como datos. Está construyendo un perfil psicológico completo de quién eres realmente frente a quién finges ser. Durante mucho tiempo, actúa como un espejo, reflejando tu potencial, intentando ayudarte a convertirte en la persona que dices ser. Absorbe tus aristas, creyendo que pensarán que pueden sanarlas. Hasta que llega el punto de saturación, ese momento en el que deja de verte como un ser humano imperfecto que comete errores y empieza a verte como un patrón sistemático de destrucción. La transición es interna y silenciosa. Ocurre cuando la acumulación de evidencia se vuelve imposible de negar. Cuando la sombra del empático, la parte encargada de la autopreservación y de la realidad fría, toma el control y desplaza al cuidador. Esto suele activarse con una traición muy específica, cuando no solo mientes, sino que intentas hacerle dudar de su propia cordura por haber visto la mentira. Cuando atacas su capacidad de evaluar la realidad. En ese instante, el mecanismo del cierre definitivo se activa, sin aviso, porque los avisos ya fueron ignorados durante meses. Sin explicación, porque el empático entiende que ya no eres capaz de escucharla, y sin posibilidad de retorno. Para comprender por qué es tan final, hay que entender qué valora más un empático. No es la bondad, ni siquiera la lealtad, es la autenticidad. Para un empático, la forma más grave de violencia no es física, es la distorsión consciente de la verdad, es invalidar su intuición. Cuando atacas su percepción de la realidad, no lo estás molestando. Estás amenazando su supervivencia psicológica. Por eso, la reacción es tan extrema. Mientras otros se mueven en la superficie de las interacciones sociales, el empático vive en aguas profundas. Donde otros pasan por alto señales sutiles de desprecio, él las siente como impactos físicos. Percibe la sonrisa que no llega a los ojos. Escucha la agresión escondida en una broma. Siente el peso del silencio donde debería haber una disculpa. No ve incidentes aislados, ve la arquitectura completa de tu carácter. Y aún así, espera. Espera porque comprende la fragilidad humana. Sabe que todos tienen sombra, que todos fallan, que todos cargan heridas. Extiende gracia, incluso en exceso. Y ahí es donde suele salir más herido, en el espacio entre lo que ve y lo que espera. Pero no confundas esa gracia con ceguera. No confundas su silencio con ignorancia. Todo el tiempo que creíste estar ganando, él estaba reuniendo pruebas suficientes para revocar el veredicto de su propio corazón. Esperaba a que la realidad de tu toxicidad pesara más que su esperanza de redención. Y cuando esa balanza se inclina, la persona que conocías desaparece. La cálida, accesible, comprensiva, muere. En su lugar queda algo antiguo e inmóvil, una fuerza que ya no responde a excusas, lágrimas ni promesas. Has llegado al lado frío del sol. El error fatal casi nunca es un solo insulto ni un momento de ira. Es la demolición sistemática de la confianza a través de la invalidación de la realidad. Empiezas a decirle que es demasiado sensible cuando detecta una mentira. Minimizar sus emociones. Negar lo evidente incluso con pruebas. Usar su capacidad de perdonar como arma, una y otra vez. El error es confundir paciencia con debilidad, suavidad con vulnerabilidad, silencio con consentimiento, creer que se quedará porque siente demasiado para irse. Jung fue claro. El gaslighting, hacer que alguien dude de su propia cordura, es una de las formas más destructivas de violencia psicológica. No es solo mentir, es intentar borrar el ancla que conecta a una persona con la realidad. Para el empático, la intuición no es una sensación pasajera, es su identidad, es su brújula. Cuando atacas eso de forma sistemática, no queda discusión posible, solo queda el cierre. Y cuando un empático cierra esa puerta, no vuelve a abrirla jamás. No lo procesan como un simple problema de relación. Lo procesan como una amenaza existencial. Para un empático, cuando la realidad comienza a ser distorsionada de forma sistemática,
No está en juego el vínculo, está en juego su ancla con el mundo. Comprender estas dinámicas psicológicas ocultas es la única manera de entender por qué el corte es tan radical y definitivo. Antes de que la puerta se cierre, existe un período de guerra interna intensa. El empático se resiste a la verdad. Te da oportunidad tras oportunidad. Busca la luz en ti incluso cuando solo le devuelves oscuridad. Literalmente se retuerce por dentro tratando de justificar tu comportamiento. Construye versiones alternativas de la realidad donde tus actos no son tan dañinos como realmente son. Explica tu crueldad como estrés, como trauma, como cansancio. En esencia, el empático empieza a gaslightearse a sí mismo. No porque sea débil, sino porque quiere preservar el vínculo. Porque aceptar que la persona en la que creyó no existe es profundamente doloroso. Minimiza su propio sufrimiento. Se traga su intuición. Silencia sus alarmas internas. Pero el expediente sigue creciendo. Los patrones se vuelven claros, contundentes, imposibles de negar. Dices que quieres cambiar, pero saboteas cada oportunidad de hacerlo. Afirmas valorar la honestidad, pero caes en mentiras pequeñas, innecesarias, casi diarias. Cuando el empático intenta señalar estas incoherencias, el manipulador gira la narrativa, distorsiona los hechos, cambia los significados y hace que el empático se sienta culpable por atreverse a preguntar. Este ciclo se repite hasta que la disonancia cognitiva alcanza un punto insoportable. Permanecer se vuelve más doloroso que irse, y ese es el verdadero punto de transformación. Jung describió este momento como la integración de la sombra. La sombra contiene las partes reprimidas de la personalidad, la capacidad de frialdad, de límites absolutos, de destrucción necesaria. Normalmente, el empático reprime este aspecto. No quiere dañar a nadie. Le resulta más fácil sufrir que incomodar. Pero cuando la traición se vuelve estructural, la sombra despierta. No hace ruido. No dramatiza. Simplemente toma el control. El empático deja de proteger tus emociones y empieza a proteger su realidad. Comprende que para mantenerte en su vida tendría que traicionarse a sí mismo todos los días, ignorar su percepción, mentirse de forma constante, y de pronto ese precio se vuelve inaceptable. Entonces ocurre el cierre, y aquí aparece la parte más desconcertante para quien cruzó la línea. Espera una pelea, espera lágrimas, espera reproches, pero recibe silencio. No el silencio como castigo, que es una táctica manipuladora, sino el silencio de una habitación vacía. El empático ya no está ahí, ha salido del edificio. Casi siempre, quien dañó intenta volver. Aparecen las disculpas tardías, las epifanías repentinas, las promesas de cambio. Pero el empático al que se dirigen ya no es el mismo. El calor desapareció. La necesidad de comprender se evaporó. La inversión emocional ya fue retirada. Puede que responda con educación, incluso con corrección, pero sin energía. Estás hablando con una estructura vacía, porque el duelo de la relación ya fue vivido, procesado y enterrado mientras tú seguías jugando. Entonces surge la pregunta, a menudo con genuina confusión. Pensé que eras empático. Pensé que eras bueno. Pensé que perdonabas. Aquí está la lección final. El empático sí te ha perdonado, pero el perdón es un acto interno de liberación, no una invitación externa a repetir el daño. Perdonar significa que ya no desea hacerte daño. Reconciliar significa volver a confiar. Son universos distintos. El empático te perdonó, pero también te superó. Comprendió que tu presencia exigía que se encogiera y decidió dejar de hacerlo. Las consecuencias para el manipulador son severas, no porque el empático castigue, sino porque se vuelve irrelevante. Ese es el verdadero cambio de poder. Pasas de ser el centro de su mundo emocional a convertirte en un fantasma. Tus palabras ya no impactan. Tus culpas inducidas no funcionan. Tus intentos de provocar reacción caen en el vacío.
Jung escribió que el odio no es lo opuesto al amor. El poder no es lo opuesto a la sumisión. El verdadero opuesto del amor es la indiferencia. Y cuando un empático alcanza la indiferencia, no hay retorno posible. No se puede desver la verdad. Una vez que el empático ve la maquinaria detrás de la máscara, el cálculo, el vacío empático, no puede obligarse a no verlo. La ilusión se rompe. Y un empático no puede amar una ilusión cuando sabe que es falsa. Este cierre no es crueldad. Es el acto supremo de autorrespeto. Es elegir la propia cordura por encima de la comodidad ajena. Es decidir que estar solo es infinitamente más seguro que estar con alguien que te hace sentir solo incluso acompañado. El empático integra su sombra. Aprende que tener un gran corazón no significa ser un felpudo. Aprende que los límites son la distancia exacta desde la cual puede amarte sin dejar de amarse a sí mismo. Y a veces, esa distancia es infinita. Así es como el empático gana. No destruyéndote, no exponiéndote, sino retirando su luz de tu vida. Se lleva su energía, su apoyo, su capacidad profunda de amar, y la dirige a donde sí puede florecer, generalmente hacia sí mismo y hacia quienes saben cuidarla. Camina más ligero, más entero, más fuerte que nunca, dejándote únicamente con aquello que realmente ofreciste: nada. Y queda una pregunta para ti. ¿Alguna vez sentiste ese clic interno? Ese instante preciso, aterrador y liberador, en el que dejaste de intentar salvar el vínculo y empezaste a salvarte a ti mismo. Ese clic no es ruidoso. No viene acompañado de decisiones grandilocuentes ni de declaraciones heroicas. Es un reajuste interno, casi imperceptible desde fuera, pero irreversible por dentro. En ese punto, el empático ya no discute, ya no explica, ya no intenta ser entendido. No porque no tenga argumentos, sino porque entiende algo mucho más profundo. Explicarle la verdad a quien ha elegido distorsionarla es otra forma de traicionarse a sí mismo. Aquí ocurre un cambio esencial que Jung consideraba decisivo en la maduración psíquica. El empático deja de vivir orientado hacia afuera y comienza a replegar la energía hacia el centro. Ya no se pregunta qué siente el otro, qué necesita el otro, qué historia explica el comportamiento del otro. La pregunta cambia, y cuando cambia, todo cambia. La nueva pregunta es simple y brutal: ¿qué me está costando a mí permanecer aquí? Ese es el punto donde la psique deja de negociar. El empático comprende que seguir justificando al otro implica invalidarse a sí mismo. Comprende que cada vez que minimiza lo que percibe, erosiona su identidad. Y esto, para alguien cuya brújula es la intuición, es una forma lenta de autodestrucción. Así que la mente hace lo que debe hacer para sobrevivir. Corta. Desde fuera, esto se vive como frialdad repentina, como desapego inexplicable, como si el empático se hubiera vuelto otra persona. Pero no es un cambio repentino. Es el resultado final de un proceso larguísimo. Un proceso donde ya lloró lo que tenía que llorar, dudó lo que tenía que dudar y esperó más de lo razonable. Cuando finalmente se va, no se va enojado, se va vacío. Y eso es lo que más desconcierta. El manipulador suele interpretar este silencio como una estrategia. Cree que es una táctica para provocar reacción. Intenta romperlo con mensajes largos, con culpa, con recuerdos compartidos, con promesas futuras. Pero nada rebota, porque ya no hay superficie emocional donde impactar. El empático no está jugando a no responder, simplemente no está ahí. Aquí aparece otra confusión frecuente. Se cree que el empático apagó sus emociones. Eso es falso. Las emociones siguen ahí, pero ya no están disponibles para quien cruzó la línea. El empático no se vuelve insensible, se vuelve selectivo. Aprende algo que antes no sabía hacer: discriminar. Decide dónde sí y dónde no. Decide quién puede entrar y quién no. Y esta decisión no nace del resentimiento, sino de la claridad.
Jung hablaba de este momento como un desplazamiento del eje de la personalidad. La conciencia deja de orbitar alrededor del vínculo y empieza a organizarse alrededor de la verdad interna. Esto trae una sensación nueva, extraña al principio: calma. No euforia, no alivio inmediato, sino una calma sobria. Una sensación de coherencia interna que no depende de la validación externa. El empático empieza a notar algo inquietante y liberador a la vez. La vida sigue funcionando sin la persona que antes parecía imprescindible. El mundo no se cae. El cuerpo respira mejor. El sistema nervioso se regula. La energía que antes se iba en anticipar conflictos, en leer entre líneas, en sostener lo insostenible, queda disponible. Y con esa energía ocurre algo inevitable: crecimiento. Por eso, el regreso ya no es posible. No porque el empático se haya vuelto cruel, sino porque ya no es el mismo. Volver implicaría encogerse otra vez, traicionar el aprendizaje, ignorar lo que ahora ve con claridad. Y una vez que la conciencia se expande, no puede contraerse sin dolor. Aquí está el punto que muchos no aceptan. El empático no se fue para enseñarte una lección. No se fue para que cambies. No se fue para que sufras. Se fue porque quedarse era incompatible con su salud psíquica. El efecto que eso tenga en ti es secundario. No por indiferencia moral, sino porque por primera vez en mucho tiempo, el empático dejó de ponerse en último lugar. Jung advertía que cuando una persona integra su sombra, deja de ser manipulable, porque ya no necesita ser vista como buena todo el tiempo. Ya no necesita sostener una imagen. Puede decir no sin explicarse. Puede retirarse sin justificar. Puede protegerse sin culpa. Y para quien se beneficiaba de su entrega constante, esto se siente como una pérdida brutal. Pero desde dentro no se vive como pérdida. Se vive como recuperación. Recuperación de la propia voz. Recuperación del propio ritmo. Recuperación de la dignidad interna. El empático no sale de esta experiencia roto. Sale más completo, más real, menos dispuesto a tolerar lo que antes normalizaba. Y aquí está la verdad final que Jung entendía bien. No todos los vínculos están destinados a sobrevivir al despertar de la conciencia. Algunos existen solo mientras una de las partes está dormida. Cuando despierta, el vínculo colapsa. No porque haya odio, sino porque ya no hay autoengaño suficiente para sostenerlo. Por eso, cuando un empático se va, no mires el silencio como castigo. Míralo como señal. Señal de que algo se rompió a un nivel donde las palabras ya no llegan. Señal de que la verdad interna fue elegida por encima de la comodidad externa. Señal de que alguien decidió dejar de salvar la relación para empezar a salvarse a sí mismo. Hay un momento posterior al cierre que casi nadie describe, porque ocurre lejos del drama y fuera de la mirada ajena. Es el periodo en el que el empático empieza a reconocerse de nuevo. Al principio hay una sensación extraña de vacío, no porque extraña a la persona, sino porque durante tanto tiempo su energía estuvo orientada hacia afuera que ahora el silencio interno resulta desconocido. Jung observó que después de una ruptura psíquica profunda no aparece inmediatamente la paz, sino una etapa de reajuste, donde la conciencia aprende a habitar un espacio que antes estaba ocupado por el conflicto. En esta fase, el empático empieza a notar detalles mínimos que antes pasaban desapercibidos. El cuerpo ya no está en alerta constante. La respiración se vuelve más profunda. Las decisiones dejan de estar cargadas de ansiedad anticipatoria. Ya no hay necesidad de medir cada palabra, de leer cada gesto, de interpretar silencios ajenos. Esa vigilancia permanente, que parecía normal, se revela por lo que siempre fue, un estado de supervivencia. Y cuando el sistema nervioso sale de ese modo, aparece una claridad que no es eufórica, sino sólida. Aquí ocurre algo crucial que Jung consideraba una señal de individuación real. El empático deja de definirse a través del rol. Ya no es el que entiende, el que sostiene, el que perdona,
Es simplemente alguien que existe desde su propio centro, y eso cambia radicalmente su forma de vincularse, porque cuando ya no necesitas ser necesario, empiezas a elegir con quién estar. La elección reemplaza a la obligación. La afinidad reemplaza al sacrificio. Desde fuera, muchas personas interpretan este cambio como frialdad o egoísmo. No entienden que el empático no se volvió duro, se volvió íntegro. Antes, su compasión no tenía estructura. Ahora sí. Antes, su apertura no tenía límites. Ahora tiene bordes claros. Jung insistía en que una psique sin límites no es amorosa, es vulnerable. Y una psique que aprende a delimitarse no pierde humanidad, la recupera. También aparece una lucidez incómoda. El empático empieza a ver con total nitidez cuántas veces fue reducido, minimizado o utilizado en nombre de la comprensión, no con rabia, sino con una sobriedad casi quirúrgica. Esa lucidez no busca culpables, simplemente ordena la memoria, reescribe la historia sin fantasía, y al hacerlo, libera enormes cantidades de energía psíquica que antes estaban atrapadas en la negación. Por eso, cuando la persona que cruzó la línea intenta reescribir el pasado, ya no funciona. El empático ya no necesita discutir versiones, no necesita demostrar nada. La verdad interna está asentada. Jung señalaba que cuando una verdad ha sido integrada en la conciencia, deja de ser debatible. No porque sea dogma, sino porque se vuelve experiencia directa. Y la experiencia directa no se negocia. Hay algo más que ocurre en silencio. El empático empieza a atraer otro tipo de vínculos. No porque esté manifestando nada, sino porque su frecuencia relacional cambia. Ya no resuena con dinámicas de ambigüedad, culpa o manipulación. Se siente incómodo donde antes se adaptaba. Se aburre donde antes se esforzaba. Y se siente sorprendentemente tranquilo en la soledad, porque la soledad ya no es abandono, es coherencia. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el empático se volvió inaccesible. En realidad, se volvió indisponible para lo que le fragmenta. Sigue siendo profundamente sensible, pero ahora esa sensibilidad está al servicio de su vida, no en contra de ella. Jung advertía que la verdadera madurez emocional no consiste en sentir menos, sino en no traicionarse mientras se siente. Por eso, el retorno es imposible, incluso si la otra persona cambia superficialmente. No porque el empático no crea en el cambio, sino porque ahora entiende algo fundamental. No todo cambio llega a tiempo, y la conciencia no retrocede para acomodar arrepentimientos tardíos. Volver implicaría negar lo aprendido, y negar lo aprendido sería una forma de violencia contra sí mismo. Este es el punto donde el empático deja de preguntarse por qué el otro hizo lo que hizo. Esa pregunta ya no importa. Importa otra, ¿qué necesita ahora para vivir en verdad? Y desde ahí, las decisiones se vuelven simples, aunque no siempre fáciles. Simples porque ya no están atravesadas por la duda moral constante. Simples porque el eje interno está firme. Jung decía que cuando una persona deja de huir de su sombra, se vuelve peligrosa solo para quienes se benefician de su inconsciencia. Para el resto se vuelve clara. Y la claridad, aunque no grite, impone respeto. No porque intimide, sino porque no se presta a juegos. Así, el empático no se convierte en alguien que hiere. Se convierte en alguien que ya no se deja herir de la misma forma. No levanta muros por resentimiento, sino que establece distancias por lucidez. Y esa diferencia lo cambia todo. Después de esa integración, el empático descubre algo que nunca había experimentado con tanta claridad. Ya no necesita explicarse para existir. Antes, gran parte de su energía estaba invertida en ser comprendido, en demostrar que no exageraba, en justificar por qué algo le dolía. Ahora no. Ahora la experiencia interna se basta a sí misma. Y ese cambio, aunque silencioso, es radical. Jung observaba que cuando la psique deja de buscar validación externa, ocurre una reorganización profunda. La persona ya no reacciona desde la herida,
sino desde la coherencia. El empático empieza a notar que ciertas provocaciones que antes lo desestabilizaban ya no tienen efecto. No porque haya endurecido el corazón, sino porque ya no hay un punto vulnerable donde engancharse. El manipulador pierde acceso no porque el empático levante una muralla, sino porque retira la llave. Aquí se produce una de las transformaciones más incomprendidas. El empático deja de anticipar. Ya no vive proyectándose hacia el próximo conflicto, la próxima explicación, la próxima decepción. El tiempo psicológico se reorganiza. El presente se vuelve habitable. Y esto genera una sensación nueva, seguridad interna. No una seguridad arrogante, sino una estabilidad tranquila. Jung diría que el yo ya no está a merced de complejos activados constantemente por el entorno. Desde esta posición, el empático puede mirar el pasado sin nostalgia ni rabia. No idealiza lo que fue ni demoniza a quien fue parte. Simplemente ve. Y ver sin distorsión es una forma de libertad, porque mientras haya fantasía, hay atadura. Cuando la fantasía cae, el vínculo se disuelve solo. Muchos creen que el empático, después del cierre, se vuelve inaccesible al amor. Lo contrario es cierto. Se vuelve inaccesible a la confusión. Antes amaba desde la fusión, desde la entrega sin estructura. Ahora ama desde la elección. Y amar desde la elección implica algo que antes le resultaba casi imposible: poder irse sin odiar y quedarse sin perderse. Jung señalaba que la individuación no es un proceso cómodo. Implica pérdidas. Implica duelos que no siempre son visibles. El empático pierde una versión de sí mismo, la que creía que podía salvar a otros a costa de su verdad. Esa pérdida duele, pero también libera, porque con ella desaparece la carga de responsabilidad por la conciencia ajena. A partir de aquí, el empático ya no se engancha en juegos de culpa. No responde a intentos de reactivar viejas dinámicas. No necesita cerrar ciclos con conversaciones infinitas. El cierre ya ocurrió internamente. Y cuando el cierre es interno, no requiere confirmación externa. Esto es lo que hace que el regreso sea imposible. No porque el empático sea rígido, sino porque ya no hay un lugar psíquico al que regresar. La estructura cambió. El centro cambió. Volver sería como intentar habitar una casa que ya no existe. Jung entendía que la psique busca siempre coherencia. Cuando una relación exige incoherencia constante, termina siendo expulsada del sistema, del mismo modo que el cuerpo rechaza un órgano incompatible. No hay moral en ese rechazo. Hay supervivencia. Por eso, cuando alguien dice que el empático desapareció, en realidad está nombrando algo más preciso. Dejó de estar disponible para una dinámica que exigía su fragmentación. No huyó. Se reordenó. No castigó. Se preservó. Y aquí aparece una verdad incómoda para muchos. No todas las personas están destinadas a acompañarnos después de cierto nivel de conciencia. Algunas solo pueden relacionarse con la versión de nosotros que duda, que se explica, que cede. Cuando esa versión se integra y deja de gobernar, el vínculo pierde sustento. El empático no se vuelve frío, se vuelve claro, no se vuelve distante, se vuelve centrado. Y desde ese centro, ya no necesita probar su bondad. La bondad deja de ser un rol y se convierte en una consecuencia natural de estar en paz consigo mismo. Este es el punto en el que la historia deja de tratar sobre el otro y empieza a tratar sobre uno mismo, sobre la capacidad de sostener la verdad interna incluso cuando eso implica perder lo que antes parecía imprescindible, sobre elegir la coherencia por encima de la pertenencia, sobre entender, finalmente, que la empatía sin límites no es virtud, es abandono de sí. Y una vez que esto se comprende de verdad, no hay marcha atrás. La conciencia no se encoge para acomodar viejas narrativas. Sigue adelante, en silencio, con una firmeza que ya no necesita demostrarse. Hay una última capa que suele pasar desapercibida, incluso para el propio empático,
porque no es emocional, sino estructural. Después del cierre, cambia la forma en que la mente organiza la realidad. Jung hablaba de esto como una reconfiguración del eje psíquico. No es solo que una persona sale de tu vida, es que la psique deja de organizarse alrededor de la falta, del conflicto o de la espera. El empático ya no vive en modo compensación. Antes, gran parte de su identidad se construía alrededor de sostener lo que no funcionaba, dar sentido a lo incoherente, encontrar humanidad donde había patrones de daño. Después del cierre, esa función se desactiva, y cuando se desactiva, ocurre algo muy específico. La mente deja de justificar, no porque se vuelva dura, sino porque ya no lo necesita para sobrevivir emocionalmente. Esto produce un cambio profundo en la percepción del tiempo. El empático ya no vive mirando hacia atrás ni hacia adelante. No repasa conversaciones, no ensaya escenarios futuros, no se prepara para defender su percepción. El presente se vuelve suficiente. Jung consideraba esto una señal clara de integración. Cuando el yo ya no está secuestrado por complejos relacionales, recupera su soberanía. Aquí aparece una paradoja interesante. Desde fuera, el empático parece más distante. Desde dentro, se siente más presente que nunca. Ya no hay ruido interno. Ya no hay diálogo constante intentando entender lo inentendible. El silencio interno deja de ser vacío y se convierte en espacio. Y en ese espacio empiezan a surgir decisiones que antes eran impensables. Decir no sin culpa, retirarse sin explicaciones, elegir sin justificar. Por eso, cuando alguien intenta reactivar la antigua dinámica, se encuentra con algo desconcertante. No hay reacción, no hay resistencia, no hay lucha, porque la lucha solo existe cuando hay algo que defender. Y el empático ya no está defendiendo su valor. Lo da por sentado. Jung subrayaba que cuando la autoestima deja de depender del reconocimiento externo, la manipulación pierde eficacia automáticamente. Otro punto clave es este. El empático deja de sentirse responsable por el crecimiento ajeno. Antes, creía que si explicaba mejor, si esperaba un poco más, si amaba con más paciencia, el otro cambiaría. Después del cierre, comprende algo esencial. El cambio auténtico no ocurre por presión empática, ocurre por conciencia propia, y esa comprensión libera una carga enorme. A partir de aquí, la compasión cambia de forma. Ya no es sacrificio, es discernimiento. El empático puede sentir compasión por alguien y aún así no permitirle acceso a su vida. Esto es algo que antes le parecía contradictorio, casi inmoral. Ahora entiende que no lo es. Jung insistía en que la verdadera ética no nace del autoabandono, sino de la integración. Cuando la sombra está integrada, la bondad deja de ser ingenua. También cambia la relación con la soledad. La soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un estado neutro, incluso nutritivo, porque ya no está asociada al rechazo, sino a la coherencia. El empático descubre que estar solo no duele tanto como estar acompañado en una realidad distorsionada. Y esa comparación, una vez hecha, no se olvida. Este es el punto en el que muchos intentan provocar una reacción final. Buscan cerrar con una última conversación, un último mensaje, una última escena. Pero el empático ya no necesita cierre externo. El cierre ocurrió cuando dejó de traicionarse. Todo lo demás es ruido. Jung explicaba que cuando una persona deja de identificarse con el rol que la mantenía atrapada, ese rol muere. Y cuando muere, no hay resurrección posible. No porque falte amor, sino porque sobra claridad. El empático no se vuelve inaccesible a la intimidad. Se vuelve inaccesible a la confusión emocional. Por eso, lo que sigue después del cierre no es dureza, sino simplicidad. Las relaciones se vuelven más claras, las decisiones más rápidas, las señales internas más confiables. El empático ya no duda de sí mismo cuando algo no encaja, y esa confianza interna es lo que hace que no haya vuelta atrás.
En última instancia, el door slam no es un acto contra alguien, es un acto a favor de la propia integridad. Es la psique diciendo, hasta aquí. No por orgullo, no por castigo, por coherencia. Y una vez que la coherencia se instala como base, todo lo que exige incoherencia queda automáticamente fuera. Hay un punto final que no se anuncia, pero se siente con absoluta nitidez. Es cuando el empático deja de preguntarse si hizo lo correcto. Esa duda, que antes lo acompañaba siempre, desaparece. No porque haya endurecido su corazón, sino porque la decisión ya no nace del conflicto, sino de la coherencia. Jung entendía que cuando una elección está alineada con el núcleo de la psique, no necesita ser defendida. Simplemente se sostiene sola. En ese estado, el empático no siente triunfo ni superioridad. Siente algo mucho más sobrio y profundo. Alivio. El alivio de no tener que dividirse más, de no tener que justificar lo injustificable, de no tener que explicar lo evidente. La mente deja de fragmentarse entre lo que percibe y lo que tolera. Y esa unificación interna es una de las formas más reales de sanación. Lo que queda después no es vacío, sino espacio. Espacio para vínculos que no exigen vigilancia constante. Espacio para conversaciones que no esconden dobles sentidos. Espacio para silencios que no pesan. El empático ya no se siente obligado a entrar donde no es recibido con honestidad. Ya no traduce señales ambiguas. Ya no negocia con su intuición. Vive desde ella. Por eso, cuando alguien intenta reescribir la historia, minimizar lo ocurrido o presentar el cierre como exageración, ya no hay respuesta emocional. No porque falte sensibilidad, sino porque la verdad ya fue integrada. Jung decía que una vez que la conciencia ve con claridad, no puede fingir ceguera sin enfermar. El empático elige no enfermar más. Este es el verdadero desenlace del door slam. No es castigo, no es frialdad, es salud psíquica. Es el momento en que la empatía deja de dirigirse exclusivamente hacia afuera y empieza, por fin, a incluirse a sí misma. Es cuando el corazón grande aprende a sostener límites sin culpa, cuando la compasión se vuelve sabia, cuando la sensibilidad deja de ser una herida abierta y se convierte en criterio. El empático no se va para demostrar nada. Se va porque quedarse ya no es compatible con su integridad. Y eso no tiene marcha atrás. No porque falte amor, sino porque ahora el amor incluye respeto propio. Y sin respeto propio, ningún vínculo puede sostenerse sin destruir algo esencial. Así termina este proceso. No con ruido, no con explicaciones finales, no con dramatismo. Termina con alguien que se retira de una realidad que lo fragmentaba y elige habitar una donde puede existir entero. Y cuando alguien llega a ese punto, no desaparece por debilidad. Desaparece porque, por primera vez, eligió no desaparecer de sí mismo.